Voces, plataforma de difusión cultural. Entre Voces con Cheli O. Les damos la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Voces. Nos encontramos en el Museo de la Restauración de la República. El invitado del día de hoy es Daniel Tristán, músico, escritor y periodista. En la cápsula literaria les presentamos Valle Inclán, Goya y El Esperpento. Yo soy Cheli O y este es su programa Entre Voces. Comenzamos. Nos encontramos con nuestro invitado Daniel Tristán, quien es baterista de la banda de metal alternativo Los Chamanes por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Periodista y creador literario. Ha colaborado en publicaciones como Punto Muerto, Algarabía y Librevivia. Fue columnista para la orquesta Krypton, AM de San Luis, AM Querétaro. Actualmente publica su columna Indie, dedicada exclusivamente a la música independiente en el periódico Pulso de San Luis Potosí. Recientemente publicó su primer obra literaria titulada Mocos. Pues bienvenido a nuestro programa. Gracias, Cheli, por invitarme. Suena bien bonito, hasta parece que me gusta estudiar. ¿Verdad que sí? Bueno, pues vamos a comenzar. En cuanto a tu trayectoria musical, cuéntanos de tus comienzos como músico. ¿Cómo se da ese encuentro con los chamanes? Fíjate que el encuentro con la música fue como por mero accidente. Yo estaba en esta cosa de la escuela, ¿cómo se llama? Lo de la bandera y eso de marchar y... Ah, sí. La escolta. La escolta. Ajá. Ay, que todos queríamos estar. Y que no, ya a mí me chocaba. Al contrario, a mí me chocaba. Y estaba del otro lado la banda de guerra. Te estoy hablando del kinder, o sea, ni siquiera tocaban los de la banda de guerra, les ponían una grabación, pero tenían su tambor y sus baquetas. Entonces yo quería como echarme la pinta de la escolta y me escapé a la banda de guerra. Entonces como que me empezó a gustar lo del tamborcito y las baquetas, y de ahí para adelante, luego ya empecé a estudiar un poquito más grande, ya por ahí de los 15 años, música, y ya para los 18 ya estaba tocando como un trabajo, o sea, yendo a tocar y recibiendo un pago. Y un par de años después encontré a Los Chamanes y se fue su baterista, entré yo y de ahí para acá sigo con ellos. Ah, muy bien. ¿Y el nombre de la banda tiene que ver con lo de los chamanes? Sí y no. La idea es como que la filosofía del grupo es que todos desde nuestra trinchera somos un chamán. O sea, somos expertos en alguna cosa y podemos como dejar un legado y un camino de enseñanza a generaciones que vienen atrás, ¿no? Y eso está como muy, muy ligado a la filosofía del grupo de que es un conjunto de gente experta en diferentes disciplinas. Por ejemplo, nosotros, pues en la música, pero también hay gente experta en fotografía, gente experta en management, gente experta en video. O sea, es como un colectivo de gente que está como muy, muy clavada en su disciplina y que desde su trinchera es una especie de chamán, entre comillas, ¿no? Que es como dejar un legado de enseñanza y un pequeño manual para generaciones que vienen atrás. De, bueno, nosotros lo hicimos así, si te funciona, pues tómalo, ¿no? Ah, muy bien. ¿De dónde surgió la temática? Más bien, ¿qué temática consideras que aún falta abordar en el ámbito musical? Yo creo que un poquito la cuestión climática, pero ya no como advertencia. O sea, si te das cuenta, por ejemplo, desde los 90s, estos grupos como Maná y todo eso así de que ¿dónde jugarán los niños y todo eso como de, hey, puede pasar algo peligroso, ¿no? Con la cuestión climática. Creo que ese discurso ya se agotó. Y ahorita, al día de hoy, yo creo que más bien es como, bueno, ya dañamos el planeta, ya la regamos, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Yo creo que el daño ya está hecho y ya es una cuestión irreversible en muchos sentidos. Y creo que ese tema falta abordarlo, no nada más en la música, en la literatura, en muchas disciplinas, de bueno, ya la regamos y ahora qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a lidiar con el daño que ya hicimos? Claro, precisamente estaba viendo un documental en Netflix de una niña que se preocupa por eso, por el cambio climático.
Fuiste columnista de varios periódicos. ¿Cuál fue tu experiencia y tu trayectoria periodística? Mi experiencia ha sido que me di cuenta de que la libertad de expresión es una mentira. O sea, sí tienes libertad de expresión. Por ejemplo, yo hice mucho tiempo columna de opinión y tienes como esa cierta libertad como de, ok, tienes este espacio, ciertas cuartillas o ciertos párrafos para expresar lo que tú opinas sobre X tema, pero a final de cuentas te das cuenta de que el hecho de expresar tu opinión sobre algún tema que pone el dedo sobre la llaga de ciertas personas trae muchas consecuencias, ¿no? O sea, yo llegué a recibir incluso por correo amenazas de muerte cuando hacía columna de opinión. Y luego te das cuenta de que en México ser periodista es de las profesiones más peligrosas, ¿no? Entonces, todo ese como quitarte la venda de los ojos y darte cuenta de que la libertad de expresión es como un mito, esa ha sido mi experiencia. Ahorita ya que hago columna más bien como enfocada a la música, es como mucho más relajado. O sea, lo peor que te puede pasar es que alguien te diga, oye, no estoy de acuerdo con lo que opinaste de mi disco o lo que sea, pero ya no como un nivel como de que peligre mi vida o algo así. Y eso fue lo que me di cuenta, de que es un engaño la libertad de expresión. Claro, sí. O el periodismo cultural también no es También. tan riesgoso. Sí. Hay muchos jóvenes que tienen el deseo de tener su banda. ¿Cuáles son los pasos que deben seguir? ¿Y alientas tú a los jóvenes a unirse a las filas del metal? Pues no necesariamente el metal. Digo, ese fue un género que a mí se me puso como en el camino. Luego la gente cree que soy súper metalero y claro que me gusta el metal, pero también escucho muchos otros géneros. Yo os invito a la gente que se una no nada más a la música, que se una también a otras disciplinas, ¿no? Cualquier medio de expresión creo que es como muy, muy importante y necesario en la sociedad. Y pues yo creo que el consejo que yo daría sería como disciplina. O sea, es un poco complicado. Yo soy un chavo que, bueno, ya no tan chavo, pero fui un chavo muy indisciplinado y que tuve que sobre la marcha irme como cuadrando. Y eso, o sea, cualquier disciplina que decidan tomar, que lo tomen en serio y que se hagan como un esquema de trabajo, ¿no? Porque si ustedes no lo hacen, pues va a estar como muy complicado. Muy bien, sí tener así como un esquema. Sí. Y en cuanto a tu publicación Mocos, platícanos un poco y ya después comentaremos, después de nuestra cápsula. Ante todo el título, que es un título muy llamativo, que evoca una secreción humana. Sí. Fue por dos motivos el título. El primero, precisamente para eso, para que llamara la atención. Considerábamos que en el mar de oferta literaria que hay, llega la gente a la mesa de novedades y va a encontrar 40 libros, pero si ven uno que se llame Mocos, van a decir, al menos lo van a tomar para ver la contraportada y ver de qué se trata, ¿no? Eso fue como un poco, honestamente, como un gancho para que la gente volteara a ver el libro. Y por otro lado, sucede un poquito lo que pasa con los discos, ¿no? O sea, ese como paralelismo, por llamarlo de algún lado, de mi disciplina musical y la literaria. En los discos, normalmente la canción como más fuerte era la que llevaba el título del disco, y aquí también sucede algo similar. Mocos es un texto, es un cuento corto que viene en el libro, y se me hace que era el texto como más fuerte y redondo, y decidimos como agarrarlo para que fuera el título del libro. Pues excelente, nos vamos a nuestra cápsula literaria y regresamos con nuestro invitado. Cápsula literaria. Entre voces con Cheli O. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Esa afirmación de Max Estrella, Luces de Bohemia, ha dado pie a una relación artística entre Valle Inclán, Goya y Lucientes. Gonzalo Sobejano menciona a Goya como precursor de la modalidad esperpéntica. Rodolfo Cardona y Nathalie Zareas afirma que la versión de lo grotesco da a Valle Inclán con su tercer manera es quizás análoga a obras tradicionales de distorsión inquietante como Los Caprichos de Goya, con la excepción de Joaquín Casoldero, que entiende la mención de Goya por parte de Valle Inclán como un intento de construirse en una genealogía estética. La crítica ha estado de acuerdo en incluir al pintor
como precursor indiscutible del esperpento y en algunos casos de la totalidad de la obra Valle Inclesa. La hipótesis parece más verosímil al tener en cuenta la constante preocupación de Valle-Inclán por la pintura. Además de escribir varios artículos sobre el tema, durante toda su vida frecuenta los museos, conocía como nadie el Prado, asiste muchas veces como figura central a las tertulias de aquellos pintores, ocupa cargo de catedrático de estética en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, conservador del Tesoro Artístico Nacional y director de la Academia de Artes en Roma. Conocido es también su interés por las cualidades plásticas del teatro. El propio escritor afirma que el temple dramático de España, llevado a las tablas, se hace notar en el predominio de la plástica y observa que todo el teatro es creación plástica. En una carta citada ya por Rodolphe Stenberg, Valle-Inclán mismo compara el arte de El Greco con el suyo. En otros momentos establece parentesco con Goya, a quien cita frecuentemente como ejemplo definitivo, tanto más que Quevedo, Doy Cervantes, el artista, que mira a sus personajes desde arriba y en quien encuentra el prototipo de tragedia grotesca. Goya rimó lo grotesco y lo trágico en sus lienzos estupendamente. Más cabe reconocer que fue una excepción. La comparación con Goya tiene pues su origen en las declaraciones del propio escritor, que ahora, como en otras ocasiones, entiende su obra en relación dialéctica con la pintura. A pesar de esto, pocos críticos han dedicado a estudiar en qué consiste precisamente esta relación o si es verificable a partir de las obras de uno y otro. Cuando Valle-Inclán habla de su obra frente a la del Greco, habla de imitar el discurso, un efecto plástico, de lograr con el tiempo, por vías literarias, lo que el pintor con el espacio, atribuyendo hacia la palabra un valor análogo al de los elementos del cuadro. Postula así la posibilidad de una verdadera correspondencia interartística al hablar de la herencia de Goya en Valle-Inclán. Hay que buscar tanto la presencia de elementos técnicos relacionables con el pintor. Ulrich Weinstein afirma la necesidad de distinguir entre las verdaderas influencias o semejanzas y los paralelos fortuitos. Añade además que antes de aplicar a la literatura terminología de otro arte, hay que cerciorarse de la existencia de una tradición propia que explique el fenómeno en cuestión, haciendo innecesario recurrir a otra categoría estética para su definición. Así, un estudio legítimo será el que trate de examinar en qué forma Valle-Inclán intenta aproximarse a las técnicas de la pintura de Goya para producir efectos raramente exigidos a la literatura. En escenas de plasticidad que pueden recordar a Goya, forman paralelos demasiado vagos para demostrar que el esperpentismo lo ha inventado Goya. No en este caso en el que la literatura tome técnicas prestadas de la pintura para aproximarse a sus efectos, los mismos que son explicables en términos literarios y para lograrse no necesitan a Goya como intertexto. La distorsión de figuras es un procedimiento de larga ascendencia literaria, especialmente en España. Se encuentra ya, por ejemplo, en muchos poemas de Quevedo, dedicadas a la descripción degradante del cuerpo humano, así como en Los sueños y en El buscón. Las técnicas de deformación de Valle-Inclán, por lo tanto, no derivan precisamente de Goya y pueden ser interpretados en términos de la tradición literaria española y no española de lo grotesco. Después de apuntar que Valle-Inclán tomaba modelos pictóricos que influían sobre su expresión delicadamente visual, Sperati nos lleva a recorrer las salas del Prado que contienen los caprichos. No podemos asumir la existencia de una influencia pictórica, tomando como base esta coincidencia temática o la abundancia también observada por Sperati de menciones de Goya en la obra del autor. Sin embargo, la estética del espejo cóncavo en Valle-Inclán obedece una perspectiva satírica relacionable desde luego con Goya.
La mayor aproximación entre ambos reside en la visión detrás de la deformación crítica social y artística de España y en la modalidad grotesca en que se sitúan para dar voz a esta crítica. Cuando Risco habla de la ruptura del equilibrio de las formas humanas, de la estilización monstruosa, de la caricatura dramática, menciona características generalmente atribuidas a lo grotesco como categoría estética, tanto plástica como literaria, solo dentro de esta filiación sólida entre Valle Inclán y Goya. Regresamos con nuestro invitado Daniel Tristán, quien nos va a compartir textos de su reciente publicación Mocos, que nos comentas que es sobre todo ensayo y cuento corto. Cuento corto. ¿Y qué nos vas a compartir el día de hoy? Mira, tengo varios, pero me gustaría primero compartirte uno que es precisamente con el que abre el libro. Haz de cuenta que el libro va como de la mano con el tema del binomio cuerpo-alma, de cómo la vida del ser humano promedio, digamos, hay como una cierta cantidad de años que un ser humano puede vivir, y el libro es como una vista panorámica de ese promedio de vida del humano, ¿no? Desde la gestación, nacimiento, crecimiento, adolescencia, envejecimiento, muerte, bla, bla, bla. Y durante ese proceso, cómo convive el cuerpo físico, o sea, la carne, todo esto, con el alma, ¿no? O sea, que es como un binomio que está ahí conviviendo todo el tiempo. Entonces, el primer texto, que es un parrafito nada más, el texto que abre el libro, la voz como que va narrando es el alma. Precisamente el texto se llama El alma habla al cuerpo. Y dice algo así: yo que te habito, entiendo que me has sido dado a préstamo. Conozco esa fragilidad que nos hace bailar en la cuerda floja y no permite pasos en falso. Eres un Big Bang en cámara lenta. Tu loca carrera comenzó en cuanto escuchaste la señal de salida y no vas a detenerte hasta que tu flama se extinga. Yo que te habito, te agradezco darme morada. Tenemos un contrato firmado con tripas, nervios y sangre. Nuestra estancia en este mundo es un mutuo acuerdo, pues la vida es como un tango. Para bailar hacen falta dos. Y pues siento que este texto engloba la idea general del libro, ¿no? O sea, pues sí, en cuanto el alma se raje o el cuerpo se raje, pues ya no hay para dónde darle. Muy bien, pues qué interesante alegoría que haces. En una frase que nos puedas compartir, bueno, ya nos compartiste parte de tu libro, ¿por qué recomiendas a nuestra audiencia adquirir tu libro? ¿Qué podemos encontrar en él como lectores? Pues yo creo que pueden encontrar precisamente eso, ¿no? Como la experiencia de la vida en general y cómo muchas veces no le damos valor a ciertas cosas que lo vemos como algo normal. Hay un capítulo del libro que habla sobre la respiración, por ejemplo, que es un proceso que incluso dormidos e inconscientes o muy borrachos o lo que sea, pero lo seguimos haciendo. Y no nos fijamos en esos pequeños detalles, ¿no? Como el movimiento de cómo se expanden los pulmones, cómo se contraen, o en pequeños detalles como despertarte y ver el amanecer, cosas así que ya lo damos por hecho y como que no le damos cierta importancia. Entonces yo creo que van a encontrar eso como una apreciación de pequeñitos detalles que dejamos pasar y que si te das cuenta, entre menos tiempo te queda de vida, más vas valorando, ¿no? Y yo creo que van a encontrar eso. Yo les recomendaría no solamente adquirir mi libro, sino cualquier manifestación de arte. Creo que estamos como entre artistas para apoyarnos uno con otro. Y ya sea mi libro o el del libro de aquí al lado o el de acá al lado, cualquier libro y cualquier manifestación de arte que consuman porque hace falta. Claro, ¿y dónde se puede adquirir? Si tienes próximas presentaciones de tu libro. Sí, presentación. Bueno, es que primero se presentó la versión electrónica del libro. Esa ya está disponible en Gandhi y Porrúa, en la página de las dos librerías. La versión en físico sale el 14 de febrero, que falta, ¿qué día es hoy? Bueno, falta como un mes por ahí, sí, algo así. No estoy seguro qué fecha estamos. Pero sale el 14 de febrero, se presenta en San Luis Potosí, en el Museo del Ejército. Y de ahí vamos a hacer como una serie de presentaciones en todo México, así como de un lado para otro.
Disponible en físico, va a estar igual en Porrúa, en Gandhi y no sé en dónde más. Estamos como apenas viendo convenios con otras librerías, pero seguro Gandhi y Porrúa. ¿Y cuánto tiempo te llevó la compilación? Porque pues uno ya ve el trabajo hecho, pero no, como audiencia no vemos todo lo que implicó, años, meses, no sé cuánto tiempo te llevó toda esa compilación de textos. Fueron 3 etapas. La primera fue por ahí de 2017, yo creo. Yo todavía como en mi depa de soltero, ahí fue cuando como que pude experimentar muchas cosas y clavarme mucho en escribir. Luego vino la pandemia, que fue como encerrón obligatorio y tuve que estar encerrado mucho tiempo, sin trabajo musicalmente hablando. Y ahí también como que aproveché mucho para desarrollar el libro. Y ya está como parte post-pandemia, que ya fue más bien como de edición y ya como de darle un poquito de formato al libro. Pero te estoy hablando de 2017 para acá, 23, pues son casi 6 años, un buen rato. Claro, sí fue algo. Y pues, ¿nos puedes compartir los proyectos de tus otras etapas como musicales y tus otras facetas artísticas? Musicalmente, ahorita está por lanzarse un nuevo disco de Los Chamanes, que yo espero que salga, estamos en enero, por ahí de marzo a lo mucho. Esa es una banda de música original, ahí componemos nuestra música, es como totalmente música nuestra. Y aquí en Querétaro tocó con una banda que se llama Nómada, que es una banda entre comillas de covers, porque sí tocamos música de otras personas, pero como que desarmamos la música. Tenemos esta canción de fulanito o fulanita, la desarmamos totalmente y la volvemos a armar con nuestra como propuesta, ¿no? Entonces tenemos Selena en funk, tenemos Intocable en rock, tenemos Los Ángeles Azules en swing, o sea, como cosas así un poco más propositivas. Y con ellos toco aquí en Querétaro. Y bueno, la columna indie está todos los lunes en el Pulso de San Luis Potosí en versión impresa y en el periódico en línea, pues en todos lados, ¿no? Muy bien, y para finalizar, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? Está un poquito enredado. Mi nombre es Daniel Tristán, entonces lo que hice fue quitarle las vocales y es Daniel Tristán, DNLTRSTN en Instagram. Muy bien, y ya por último, ¿alguna anécdota en tus diferentes facetas artísticas que nos quieras compartir? Algo que recuerdes y digas, esto quiero comentarlo. Híjole, es que son tantas. Fíjate que algo que me pasó y que es como un poquito, híjole, no sé si llamarlo triste o no sé. Siempre aquí en México como que se ve el arte como que se estima y se valora, pero no, o sea, en el momento en el que dices, bueno, mi trabajo cuesta tanto, es como, ah, caray, pero ¿por qué tanto, no? Y luego me di cuenta en la pandemia de que en esos meses de encerrón así fuerte, que fue marzo 2020 más bien, como medio año después, en ese encerrón así total, como que todo el mundo romantizó al artista, ¿no? Como, es que los artistas nos mantienen a flote y los músicos y los escritores, vamos a apoyarlos. Y dije, órale, qué chido que se están dando cuenta del valor que tiene el artista, ¿no? Pero nada más los dejaron salir a la calle y ya se les olvidó. Pero eso sí, híjole, siento que tenemos que valorar más el tiempo que le invierte un artista al trabajo y dejar como de tener esa visión de ¿a qué te dedicas? Soy escritor. Sí, pero ¿en qué trabajas? Pues soy escritor, ¿no? A eso me dedico, de eso vivo. Y pues yo creo que esa sería como una de las anécdotas recientes que he vivido, ¿no? Así como el darme cuenta de que la gente cuando te quiere poner atención te la pone y cuando los dejaron salir ya se olvidaron de nosotros. Se les olvidó, se les pasó la emoción. Sí. Muy bien, pues te agradecemos por acompañarnos en nuestro programa. Yo me despido, yo soy Cheli y este es su programa Entre Voces, no sin antes recordarles que sigan nuestra página en Facebook, Entre Voces por TV One. Hasta pronto.